Bendiciones, hoy jueves 3 de julio del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, el siervo infiel. Tenemos que saber que estamos viviendo tiempo donde a la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Pero nosotros tenemos que aprender a comportarnos como los siervos fieles que está demandando el Señor. Pero en estos tiempos hay mucha gente siendo infieles a Dios y a su palabra. En el libro de Mateos 24, el Señor nos habla y nos resalta el estado de alerta que deberíamos estar todos despiertos, sabiendo que Él va a venir. Dice el libro de Mateos 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es decir, que cada uno de nosotros tiene que estar a cuentas con Dios. Tenemos que estar ahí alineados, porque no sabemos ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Y cuando nuestro Señor nos llame y nos pida cuenta, nosotros le vamos a rendir cuenta de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Y el Señor nos habla del siervo infiel. ¿Quién es ese siervo infiel? En el libro de Mateos 24 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando venga su Señor le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes se le pondrá. Pero así aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Así será el lloro y el crujir de los dientes. Vemos cómo Mateo narra, ¿verdad?, lo que es la evidencia de un siervo fiel y de un siervo infiel. Pero Lucas también lo ve desde otro punto de vista, ¿verdad? Nos podemos encontrar que Lucas describe en esta parábola ese siervo infiel, ese siervo que realmente no hace lo que mi Padre Celestial ha determinado, ¿verdad? En el libro de Lucas 12 habla del siervo infiel y dice, entonces Pedro le dijo, Señor, dice esta parábola a nosotros o también a todos. Y él dijo, el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas así aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sí conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Nosotros somos siervos de Dios y tenemos la opción de ser infieles o ser fieles. Dios nos ha entregado dones, talentos, nos ha entregado personas, nos ha entregado, mire, instrumentos, nos ha entregado muchas cosas valiosas. ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué estamos haciendo con los instrumentos, con la persona que Dios nos ha dado? ¿La estamos mutilando? ¿La estamos ahí llevando por el carril donde el Señor no quiere? ¿O simplemente no nos importa? Cuando nos comportamos de esa manera, estamos siendo como esos siervos infieles que golpeamos al criado, ¿verdad? Pensamos que el Señor va a tardar en venir, la pastora no ve nada, el pastor no sabe nada, entonces no nos importa. Dice la versión de Dios habla hoy, por eso
Pero si ese criado, pensando en su amo, va a tardar en llegar, comienza a maltratar a los otros criados y a las criadas y se pone a comer y a beber y a emborracharse, el día que menos lo espere y a la hora que uno no sabe, llegará su amo y lo castigará, condenando a correr la misma suerte que los infieles. Porque lo que usted siembra, eso es lo que usted va a recoger. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso recogerá, dice el libro de Gálatas. Es decir, hermano, Dios nos puso como siervos. Y si nosotros, en lugar de estar sembrando para el bienestar, pensamos en nosotros mismos, somos egoístas, la mayoría de la gente es egoísta, solamente piensa en su propia necesidad, en su propio interés, en sus propios deseos, en lo que ellos necesitan y se olvidan de que nosotros somos siervos del Dios Altísimo, de que vinimos a ser servidores y no a ser servidos, que todo aquel que quiera hacerse grande entre nosotros será vuestro servidor. Tenemos que saber servir a los demás. Entonces, ¿qué pasa? Golpeamos, maltratamos a la gente, pensamos que siempre vamos a tener ese puesto, ese cargo, ese lugar y no sabemos que Dios es el que manda, Dios es el que mueve, Dios es el que hace y Dios está llamando a su pueblo a arrepentirnos, porque muchas veces cuando estamos en puestos altos queremos maltratar a la gente y cuando Dios nos quita, entonces queremos, mire, humillar o decir cualquier cantidad de cosas con la otra gente que está trabajando y no nos damos cuenta que nos hemos vuelto siervos infieles. El siervo infiel no tiene temor de Dios. El siervo infiel no tiene madurez espiritual. El siervo infiel siempre está pendiente de lo que él hace, pero no está pendiente de apoyar a los demás. El siervo infiel es aquel que golpea a los demás sirvientes. Es aquel que está pendiente solamente de agradar su naturaleza humana, carnal, pecaminosa, ¿ok? Y no está pendiente de agradar el espíritu. La versión de traducción del lenguaje actual, cuando habla del siervo infiel, dice, pero supongamos que el sirviente piensa, mi amo salió de viaje y tardará mucho en volver. Y entonces comienza a golpear a los otros sirvientes y sirvientas y a comer y a beber hasta emborracharse. Porque la persona infiel piensa que Dios no se da cuenta de nada. Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo. Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Tal vez usted a mí me puede mentir, tal vez a los demás puede envolver y embabucar, pero a Dios jamás. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Y el Señor nos está llamando a arrepentirnos, a dejar de ser siervos infieles, a creer que el Señor no va a venir, a creer que el Señor no está ahí presente. Dios lo ve todo. Por eso dice la palabra que aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Sabe lo que significa eso? Que será el castigo con muchos golpes, ¿ok? Que recibirá un castigo severo, porque si usted conociendo de Dios, conociendo al Señor, usted hace lo indebido delante de Dios, no espere que le lleguen flores, no espere que llegue, ay, pero Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Y Dios no tomará jamás a un inocente por culpable, ni a un culpable por inocente. Entonces el criado que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni lo obedece, será castigado con muchos golpes, recibirá castigo severo. ¿Por qué? Porque no ha hecho lo que el Señor ha demandado para que él haga. Mas el que siga a conocerla, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es decir, que dependiendo de lo que Dios nos ha entregado, Dios no va a pedir cuenta. ¿Cuántas personas te entregó? ¿Cuántas almas están bajo de ti? Y tú peleando, y tú murmurando, y tú chismeando, se te va la vida peleando con otro líder en lugar de cuidar las almas que Dios te dio. Estás más pendiente de tu comodidad, de lo que tú puedas pensar, de lo que tú puedas sentir, que lo de los demás. ¿Tu familia la has cuidado o estás pendiente de quién tiene la razón? Vemos cuando los padres entran en divorcio, ¿verdad? ¿Quién tiene la razón? Esto, lo otro, y se olvidan de los hijos y no saben que todo eso les será contado. Entonces nosotros estamos llamados a ser siervos fieles. Nosotros tenemos que saber que el Señor va a demandar de nosotros la fidelidad, ¿ok?
Nosotros tenemos que estar preparados porque no sabemos el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Nosotros tenemos que saber que el Señor va a venir y nos va a pedir cuenta y castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Así será el lloro y el crujir de los dientes. Y usted dirá, ¿lo castigará, pastora? De severamente, ¿ok? Severamente, porque el Señor dice, pongan atención, estén alertas y asegúrense de que los encuentre fieles cuando vuelva. Si el Señor no nos encuentra fieles, mire, hermano, no podemos ser bendecidos. Si el Señor nos encuentra fieles, vamos a ser bendecidos y nuestra recompensa será grande, ¿ok? Pero aquellos que digan, mi Señor tarda en venir, la pastora ya no regresa, el pastor no creo que se entere, y comienzan a vivir de manera hipócrita, como dice la palabra, el Señor va a extender aún su mano y va a traer un castigo severo. Por eso necesitamos ponernos a cuentas con el Señor. ¿Se recuerda la parábola de las 10 vírgenes? 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Usted qué tipo de virgen es? Prudente o insensata, que cuando venga a tocar la puerta le va a decir, no te conozco, porque a pesar de que fuiste líder, a pesar de que tuviste un mentorado, que a pesar de que tuviste una pareja, no hiciste la obra que Dios te encomendó. Y el Señor te va a pedir cuentas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos perdón si hemos sido siervos infieles, Señor, si no hemos honrado tu palabra y tu nombre. Señor, tu palabra dice que aquel siervo que conociendo tu voluntad no se preparó, ni hizo conforme a tu voluntad, recibirá muchos azotes. Señor, mas aquel que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel que se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Señor, te pedimos perdón porque sabemos que a ti no te podemos engañar, que tú lo ves todo, lo conoces todo, lo sabes todo, y tú vienes a pedirnos cuentas en estos tiempos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.